a todas y todos. Les deseamos la más cordial bienvenida al segundo día de nuestro coloquio de verano 2025 de este Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. Para abrir esta jornada, presentamos la segunda mesa, denominada Viejos debates en la realidad de la sociedad contemporánea, globalización, regionalización y opciones locales de desarrollo, para el cual tenemos el honor de contar con la participación de Humberto Mertrate como nuestro moderador y le permitiré leer su semblanza. Desde 2005 es profesor e investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido catedrático del TEC de Monterrey y de la Universidad Autónoma Metropolitana y funcionario de la Secretaría de Economía y del CONACYT. Es licenciado en Economía por la UNAM Iztapalapa, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Política Científica y Tecnológica por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Sus temas de investigación se relacionan con la gestión de tecnología, la economía de la innovación, el conocimiento y el empleo. Ha publicado artículos de investigación en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales, y capítulos y libros en Silver Emerald Screen. Es editor asociado de PLOS ONE y dictaminador en Stringent Stage. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la UAM y en el IPN. Desde 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Amberes, la Universidad Estatal de Portland y la Universidad de Lund. Y sin más, le cedo la palabra para dar comienzo con esta actividad. Bien, pues bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Pues para mí es un honor estar moderando esta mesa. Tenemos la distinguida presencia de tres grandes exponentes para el tema: Einar Moreno Quesada, a Salvador Estrada Rodríguez y a la licenciada Carolina Celí de Tecnoservice México. Voy a leer sus semblanzas. Permítanme un poquito. Estaré con la licenciada Carolina Celí. Es licenciada en Ciencias Políticas por el Bryn Mawr College y actualmente se desempeña como directora del país en Tecnoservice México. México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Tecnoserv. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos estratégicos, desde gerente de programas hasta directora regional de operaciones para América Latina y el Caribe, donde ha supervisado la ejecución de iniciativas en 10 países. Gracias a su liderazgo, Tecnoserv ha logrado posicionarse como una organización referente en el impulso de las soluciones empresariales para combatir la pobreza de la región. Bienvenido. Gracias. Tenemos al doctor Einar Moreno Quesada, doctor y maestro en Ciencias Financieras con especialidad en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es consultor principalmente en los rubros de finanzas, planeación, mercadotecnia y desarrollo organizacional. A partir de 2022, es profesor de tiempo completo en el ITESM, Campus Puebla. Se ha distinguido por la investigación financiera gracias a sus publicaciones en las que destaca Discutible Evolución Mexicana de Valores. En dicha publicación retorna al modelo Sanji Glass, programas pronósticos financieros. Su análisis también ha sido aplicado en Nueva York y en Brasil. Conoce el liderazgo y coproducción y el trabajo en equipo. Por ello ha sido un impulsor de herramientas como Genetics y Balance Scorecard. Bienvenido, doctor. Gracias. Y tenemos la presencia de un amigo de esta institución, conocido por casi todos desde hace muchos años también, al doctor Salvador Estrada Rodríguez, quien es profesor titular de la Universidad de Guanajuato y está adscrito al Departamento de Finanzas y Administración de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de Campus Celaya. Ha participado en los siguientes programas educativos de licenciatura: en mercadotecnia, administración de negocios, agronegocio, desarrollo regional, gestión empresarial y difusión de la de estudios empresariales y docencia. Actualmente es presidente de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica, RIDIC 2124, y coordinador ejecutivo de la plataforma digital de negocios y educación International Entrepreneurship Lab Personal Money. Sí, pero bueno, lo interesante es lo que hacen. Eso, Oye, ya soy presidente de la vida hasta el 26, ¿eh? Tengo que sacar el Congreso de Costa Rica, todos me dijeron, no te vas hasta que cumplas.
Entonces, el próximo año añadimos. Así es, así es, así es. Bueno, pues, gracias a todos y a todas. Pues es para mí un honor estar en esta mesa, honestamente, y la invitación se la agradezco a la directora, la doctora Pilar Pérez Hernández. Y bueno, la dinámica que me sugieren para el panel es plantear una serie de interrogantes. Perdón, antes que me estaba pasando, para el público que quiera hacer preguntas, nos van a apoyar con unas preguntas, unas hojas. Entonces, que quiera hacer preguntas de la persona, les van a pasar una hojita para hacer redactar la pregunta y después aquí en el panel. Bueno, entonces me refería al tema. El tema pues, es bastante actual, o sea, todos lo estamos viendo. México se encuentra en una coyuntura interesante. Estamos cambiando, estamos transcediendo a un modelo distinto de más intervención estatal, que yo en lo personal aplaudo. Es decir, tenemos más una hegemonía del Estado hacia el control de aparatos que eran propios del Estado, que se renunciaron a ellos y que ahora se está retomando y que se ve una visión clara de futuro. Está sujeto a debate, están mesas de debate y yo estoy esperando que pues, haya obviamente objeciones a esa discusión y esto nos lleva a cuál es la relación del desarrollo regional con estos dos modelos. Pues, lo que estoy viendo en lo personal que discutí hace rato es el país está cambiando muy rápido, demasiado rápido. En el DF no somos capaces a veces de los cambios porque estamos centrados en nuestra propia dinámica. Es una ciudad muy grande, es una ciudad cosmopolita, es el grupo más grande de Latinoamérica, entonces nosotros tenemos una dinámica de crecimiento propio, pero no estamos analizando lo que está pasando alrededor del país con estos nuevos cambios. La tendencia, por ejemplo, a levantar el desarrollo en el sureste, que había estado olvidado durante muchísimos años y que se está empezando a notar. Y el norte, que estaba consolidado, que ahora se está buscando integrar directamente con Estados Unidos, esto nos está moviendo a dinámicas completamente diferentes. Entonces, desde mi punto de vista, pues queda abierta la discusión para ver si esto es bueno, es malo, a dónde vamos a ir, qué ajustes habría que hacer y eventualmente, pues, cuáles serían las soluciones que un panel como este podría proponer. ¿Quién gusta empezar? Adelante, doctora Inés. Bueno, sin miedo, la comunidad es muy hermosa. Tiempo, ya me llevo el. Bien, pues gracias a todos, buenos días. Gracias por estar aquí, por el tiempo, gracias por la invitación, doctora. A mí me gustaría bueno, si quieren, cierren los ojos, no, porque esto es abstracto. A mí me gusta conceptualizar este tema de cómo ha venido evolucionando la economía a través de, a lo mejor, un par de siglos, ¿no? 3, 4. Podemos pensar en esa economía basada en la agricultura, donde el más poderoso es el que tenía las tierras fértiles, ¿no? Para producir alimento. Y luego pasó algo en el mundo que fue la revolución industrial, que hizo pensar en una economía basada en la productividad, ¿no? Y había que hacer zapatos y pantalones y bla, bla. Y luego entramos en una economía de servicio. Ahora ya no teníamos que hacer miles de zapatos iguales, sino ahora tenis. Bueno, aquí creo que nadie trae zapatos repetidos, todos traemos diferentes. Y entonces más por el otro era el que daba, oye, ¿de qué talla, con qué material? ¿Verdad? Evolucionamos otra vez. Y luego vino la economía global. Y yo me acuerdo mucho aquí veo gente muy joven, más o menos cuando tenía su edad, y había ido de visita allá al continente europeo, y a mi mamá le encanta el queso, y yo le traía un queso de la vaca que vi, un redondito. Y se lo di, ¿no? Después de que me fui como 2 meses, que me fui de mochilaje, mamá, traje tu queso. Y aparte había que cuidarlo, ¿no? Porque con el pipi light vienes con todo. Entonces, lo ve, se le queda viendo y me dice, lo meten al costo. No se me hace reír. En ese momento para mí fue maravilloso entender que ya estábamos viendo una economía global, nos guste o no nos guste, porque aparte acuérdense que había movimientos globalifóbicos, todo, también estar en contra o a favor, pero era la realidad. ¿Qué era el tema? ¿Quién era el más poderoso? El que podía llevar sus productos y servicios a más partes del mundo, ¿no? Y no terminó ahí, porque no nada más eran productos y servicios, la globalización ahora también tiene que ver con personas, ¿no? Y particularmente México es un lugar favorito porque tiene muchas bondades,
entre ellas sus mangos y su clima, ¿no? Entonces, es un destino favorito por mucho a nivel mundial. Pero no para ahí la economía, la evolución de la economía, sino que después entramos a una economía digital, que vino a renombrar mucho por la pandemia, ¿no? Y no acabamos ahí, pero como lo digital, el más poderoso es aquel que usando cualquiera de estos dispositivos puede promocionar o vender sus productos y servicios, de tal manera que yo puedo comprar una estuche para un chelo de un proveedor chino que nunca conocí y que sinceramente no me interesa conocerlo, pero lo conseguía a un tercio del precio que lo conseguía con un proveedor estadounidense. Y tengo mi estuche del chelo en mi casa. Y no acabo ahí porque ahora vivimos en la economía del conocimiento. ¿Y cuál es el gran tema de la economía del conocimiento? Pues la evaluación de los activos intangibles. Eso es bellísimo porque uno de sus activos intangibles, que la principal característica que los amigos contadores dicen que es de un activo intangible es que tiene beneficios futuros esperados. El desarrollo regional ya de hoy es un activo intangible en todo nuestro país, porque tiene beneficios futuros esperados. Y por eso es tan importante entender que toda esta evolución no significa que dejamos la economía basada en la agricultura en el pasado. No, todas esas economías están trabajando al mismo tiempo. Por eso es complejo. Pero si no entendemos que todo eso está a la par trabajando, podemos descobijar, como dice mi hijo, ¿no? Y descobija, que no podemos dejar a nadie fuera del contexto. Pero ciertamente, si ustedes van al interior de nuestro país, van a encontrar un momento coyuntural muy hermoso, que es las nuevas generaciones están listas para el desarrollo regional. Y en ese sentido recuperamos la pregunta original que es, ok, cuál es ese entorno, ¿no?, que tenemos alrededor de todas estas regiones y que tenemos que aprovechar para el propio desarrollo, pero no podemos desestimar que todos los demás sistemas están funcionando al mismo tiempo. Entonces las barreras de entrada no son las mismas que tuvimos en los años 50 o en los años 20. Hoy por hoy hay barreras de entrada muy fuertes para detonar el desarrollo regional, pero si se logra, que hay muchas, inclusive a la par de toda esta evolución económica, pues ustedes ya lo han vivido, llevamos en los últimos 3 años quizá detona muy fuerte el crecimiento de la tecnología con temas de inteligencia artificial, pues es una variable más, una herramienta más que tenemos para detonar. Pero entonces tenemos que ser capaces de entender cuál es el entorno y cuáles son sus características dentro de cada región. Porque cada región tiene fortalezas y debilidades. Cada región tiene especialidades. Cada región tiene talento humano disponible distinto. Y ese mapeo, ese diagnóstico es vital para comenzar el desarrollo regional, que pueda realmente haber un crecimiento sostenible a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Licenciada? Bueno, gracias y buenos días a todos y a todas. Tal vez, gracias por contextualizar la problemática. De mi lado quisiera tal vez hablar un poquito más de la perspectiva empresarial y agricultural, que es el enfoque de nuestra organización TechnoServe y cómo hemos visto esta problemática de la regionalización. Creo que si bien hay muchas diferencias estructurales, mucha desigualdad entre las diferentes regiones y estados del país, hay oportunidades consistentes en fomentar un crecimiento integral. Es decir, que desde nuestra perspectiva hay oportunidades para el desarrollo local, hay oportunidades para desarrollar las personas a nivel local. Y algo que comentaste fue ese tema del talento local. A fin de cuentas, sí tenemos que apoyarnos de las personas para que tengan aquellas habilidades de poder entender las oportunidades, evaluarlas, aprovecharlas, ser críticos sobre cómo participo yo en este nuevo entorno, en este dinamismo de la economía. Entonces, creo que hay mucho que hacer y lo hemos visto en el trabajo que hace la organización.
en cuanto a fortalecer las habilidades de un pequeño productor agrícola, un pequeño microempresario, donde pueda tener las habilidades técnicas y las habilidades blandas para verse como parte de esa economía regional. Y pues además de eso, las cadenas de suministro, las cadenas de abasto integrales, donde hay mucho beneficio en pensar de esa manera integral, y hay un rol para actores de diferentes tamaños, por decir. Entonces, por ejemplo, empresas grandes que tienen ambiciones ambientales, sociales, donde pues eso no lo pueden lograr sin tener una vista hacia el nivel local. Entonces, creo que hay espacios para poder hacer esos vínculos, y ese fortalecimiento de capacidades locales que se apunten a estas oportunidades nuevas que surgen a nivel regional. Y bueno, pero requiere de diferentes actores, o sea, requiere entender estas diferentes perspectivas, pero a la vez cada cual tenemos un rol diferente en cómo aportamos a que ese objetivo general del crecimiento, de la prosperidad de un estado o una región se pueda lograr. Bueno, ese es mi aporte por el momento. Gracias, Salvador. Sí, en un momento, por favor. Bueno, pues estoy muy agradecido por esta invitación. Quiero agradecer a la doctora Pili, como cariñosamente le digo, perdón que pueda romper el protocolo, pero es que es muy mi sister, entonces me sale el corazón decirle Pili, Alberto, a mi amigo Rubén, a muchos amigos y colegas que me han arropado, Dani, de los más jóvenes, entonces entre generaciones estamos, entonces estoy entre amigos. Y bueno, me ponen retos intelectuales muy interesantes aquí mis colegas, pero yo más o menos traía un cartabón diferente, porque me invitaron a hablar de viejos debates de la globalización, el desarrollo regional y lo local. Entonces me di a la tarea de pensar pues en la definición del desarrollo. Entonces es una aspiración, una potencialidad que está orientada a mejorar las condiciones de vida. Y antes, digamos, los economistas pensaban en términos de crecimiento productivo, generación de empleo, mejora del ingreso, pero la complejidad económica es mucho más ardua, mucho más retadora. Entonces hay otras opciones que hablan sobre el bienestar, la equidad, las oportunidades, la sostenibilidad, la autodeterminación. Entonces empieza a haber diferentes familias que surgen alrededor del desarrollo, como el desarrollo sostenible, el progreso económico, el desarrollo social, que implica acceso a ciertas prestaciones como salud, educación, vivienda, participación ciudadana. También podemos hablar desde el punto de vista del desarrollo social como una subcategoría del desarrollo político, que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, la gobernanza, los derechos humanos. También está otro ámbito que es el desarrollo ambiental, uso responsable de recursos, respeto al entorno, la resiliencia, tema fundamental a partir de las visiones postpandémicas, y el desarrollo territorial, que justamente habla de las potencialidades, de las vocaciones que hablaron, y la integración y la conexión global. Entonces, una vez visto que el desarrollo tiene múltiples formas, pasaríamos a hablar de lo que es la pirámide de la escala del desarrollo. Entonces, justamente aquí está el debate entre lo global, lo regional y lo local. Pero digamos, básicamente me parece que la discusión tiene que ver con territorios, con tiempos, con prioridades. Entonces, todas las posiciones tienen como una posición optimista y pesimista. Entonces, algunos autores hablan de un desarrollo global en términos de oportunidades, pero también hay limitaciones, hay regulaciones, homogenización. También cuando se habla de lo regional, se habla, es un puente hacia las oportunidades, un filtro que excluye diferentes grupos que se adaptan o se resisten a los cambios. Y cuando hablamos de lo local es algo que se vive de experiencia o algo que se resiste también. Y entonces está el tema, ¿sacrificas lo local por lo global? ¿Cómo evitas reproducir las desigualdades regionales? Y entonces,
digamos, mi posición es que al final no son oposición, sino son alternativas. En este momento, con estos cambios que ha habido, ya no podemos hablar de un camino único, sino diversos caminos y donde las tres escalas de desarrollo se juntan. Entonces, es una negociación multipolar con diversos actores y multiescalar y involucra, digamos, agentes de la globalización, como pueden ser las instituciones transnacionales, coaliciones de todo tipo, pero también dentro de las regiones hay estos grupos que tienen peso, que ejercen su poder. Y también el contexto es muy importante, las especificidades locales son lo que dan justamente la oportunidad del desarrollo, pero aún así estamos viviendo una situación donde los mercados se están fragmentando cada vez más y entonces encontramos identidades diversas, encontramos inequidades y encontramos diferentes condiciones de adaptación. Entonces, el reto de estas escalas está en términos de la equidad, de la identidad y de la adaptación. Muchas gracias, André. Bueno, pues, reseñando las intervenciones, es probable que sobre el tema subyace que aún estamos moldeando la discusión. Seguimos un poco anclados a la visión del pasado, hablando de viejos debates, y ahorita me hiciste recordar un poco las clases de economía cuando la llevaba, de el modelo neoclásico de desarrollo, donde todo se basa en capital y trabajo, de una manera uniforme, y es una de las principales críticas que se le están haciendo a este modelo. Que estamos viendo que el trabajo es bastante heterogéneo, que inclusive no es fácil de clasificar, esos talentos, capital humano, a veces uno pensamos que está medido solamente por escolaridad, y echamos a un lado la experiencia de vida, y eso nos resulta en que si no trae uno credenciales, pues simplemente no consigue trabajo, cuando en realidad gente estamos utilizando ese potencial, ¿no? Entonces, a mí la verdad sí me llama la atención este tipo de debates, porque justamente creo, en mi opinión, que ha habido una sobreexposición al modelo anterior, al del régimen previo, de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña, donde todos estamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Entonces, los medios de comunicación hacen un énfasis diario de que antes todo era mejor. O sea, no había trabajo, pero estábamos bien. No había crecimiento, pero estábamos felices. No había desarrollo regional, pero todos no protestaban. Entonces, esto dice uno, bueno, yo no lo veía así, honestamente, a nivel de raíz, a nivel de persona. Yo no veía eso. A mí me rebotaron varias solicitudes de trabajo, haciendo solicitudes en concurso y ganando los concursos. Eso es una de mis molestias que tengo, por ejemplo, con los triunfalistas, su doble discurso. Dicen, vamos a combatir la corrupción y en realidad nunca lo combatieron. Entonces, ¿qué queda de ese modelo actualmente? Muchas inercias en mentalidad, donde es difícil cambiar todavía ese pensamiento de antes estábamos mejor porque el mercado dirigía todo y el gobierno no tenía que hacer nada, ¿no? Rescataba empresas y quiebra de los grandes corporativos. Eso no se nos debe olvidar. La pandemia, por ejemplo, ahorita que lo mencionó a Salvador, fue un punto de quiebre enorme. Yo, la verdad, todavía sigo sorprendiéndome cómo lo hicimos para sobrevivir sin movernos de lugares como la casa. Entonces, eso quisiera que también se tomara en cuenta ahorita en la segunda parte del debate, pero ya en las opciones locales, digamos, las anécdotas que existen a nivel de cada uno de ustedes en comunidades, porque yo sigo viendo desde el DF, mi posición es honestamente centrista, porque sigo viendo de todo desde el DF, aunque me llama la atención varios campos. Yo les digo a mis estudiantes a cada rato, ¿por qué creen que el metro está lleno todos los días? ¿Por qué creen que está saturado? ¿Por qué creen que todos los vagones vienen completamente rebosados? La gente no tiene nada que hacer y sale a subirse al metro nada más para perder el tiempo. Obviamente no. Obviamente esa gente va a buscar trabajo, va a buscar actividades. ¿Y por qué lo hace? Porque hay trabajo, porque hay oportunidades, porque hay actividad económica que antes no había. Antes de eso no existía, antes se tenían que buscar trabajos con muchos contactos, palancas, y las evidencias existen. Si uno consiguió un trabajo era por el palancazo, no era por los méritos. Entonces creo que esas cosas tendríamos que ver, pero a nivel ya local, a nivel núcleo, a nivel de raíz. Entonces los invito a los miembros del panel a que veamos esas experiencias, las discutamos y que nos aporten sus, digamos, condiciones, cómo ustedes las perciben.
Pues ven desde sus propias realidades qué está pasando a nivel de raíz, a nivel de suelo. Por favor, empezamos en el mismo orden, cambiamos, ¿sí? Y no se me olvida. Ya estoy, ¿no? Ya estoy bien. Fíjate, es bellísima el planteamiento de estos ejemplos. Le voy a seguir con el queso, porque ya pregunto el quesito, ¿no? Eh, tres productores importantes con los que he trabajado. Chihuahua, en la mera ciudad, la comunidad menonita. Chipilo, cerca de Puebla, que es un clásico, seguramente ustedes han probado ese quesito. Y La Joya, entre Perote y Jalapa, ¿no? La Joya, si no han ido para allá, tiene un super queso y la gente se forma para comprar. ¿Cuál es la problemática que tenemos? ¿No? Que efectivamente, como les contaba, en una economía global estamos compitiendo contra quesos franceses, contra quesos españoles, ¿no? Curados de oveja, inclusive, que ustedes saben que el queso de oveja tiene menos lactosa y que por eso mucha gente lo prefiere, pero no hay mucha oferta en México. Entonces, ¿cuál es el momento de la verdad para el productor local? El consumidor llega justamente al refrigerador, ¿no? Al escaparate, ¿verdad? Y tiene el queso extranjero contra el queso local. Inclusive, hemos visto escaparates donde está el queso de La Joya, el queso de Chipilo, el queso menonita y el queso de la vaca Kerry. Y el gran tema es por qué el consumidor elige. Porque aparte la curva de utilidad para ese consumidor, pues funciona pues como casi todo, ¿no? Te tomas un vaso de leche, pues está bien. Dos, pues sube un poquito la curva. Tres, pues empieza a achatar. Al cuarto vaso, pues ya empieza a darte náusea, ¿no? Ya te tomas 4 litros, pues te ahogas, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad de comer queso todo el tiempo. Entonces tenemos que seleccionar uno. Y el gran tema es justamente cómo los productores locales se están dando a conocer, primero, que ese producto es desarrollado local, regional. Segundo, cuál es la identidad del propio producto, cuál es esa propuesta de valor. Y entonces resulta que lo que está pasando es que el consumidor está poniendo en buen sentido la propuesta de valor de cada uno de los quesos. Es decir, ya no está tan a favor de la estandarización por la que trabajamos tanto desde los años 90, que decíamos, no importa dónde comas este queso, te vas a ver igual. Híjole, al principio funcionó. Ahora el consumidor está siendo mucho más racional de decir, no, me interesa saborear, ¿no? El estilo chipileño, de un estilo, a lo mejor de un queso tipo manchego. Porque bueno, dicen que no es manchego porque no es de allá de la fila, no tiene manchego. Entonces, me interesa saborearlo. ¿Y cuáles son las diferencias? Ya iba, salud, salud. Ahí vamos a encontrar modificaciones de sabor, inclusive por un elemento que está tomando pues gran importancia al día de hoy, que es es el agua disponible en cada región. Un producto muy interesante también es el mezcal. El mezcal es diferente de acuerdo al agua que utilicemos para producir. El mezcal de Puebla, porque la planta es la misma y el proceso es el mismo, pero el agua es diferente. Si se dan cuenta, por eso whisky usó en Escocia, ¿no? Entonces, si pueden ir allá al lago Ness, meter la mano y echarse un sorbo, van a encontrar, y le puede, le regaña el policía, pero así le puede. Oiga, no se la tome, que le va a hacer daño. Ah, por Dios, o sea, aquí en Barranca nos echábamos el botón de arma. Pues sí, pero esas son las particularidades de materias primas y de ejecución. Pero resulta ser que ahorita en el desarrollo regional lo que se promueve es produce regional, vende global. Porque a lo que va a pasar en los escaparates, los refrigeradores, no de México, ¡ay, un minuto! Es que lo que queremos es que en Francia, España, en todo el mundo, en Australia, tengan la misma oferta y que el consumidor pueda decir y definir en algún momento que el queso producido en distintas regiones de México es el de su preferencia. Quizá, pues por un largo tiempo. Gracias. Bueno, yo quisiera aplicar una perspectiva un poquito diferente, pensando en la pregunta que hiciste, Heriberto, sobre cuáles son las opciones locales. Y quisiera pues compartir un poquito la experiencia. Creo que son muchos los retos a nivel
local, regional, global. Por ejemplo, hoy en día a través de todo el país, el cambio climático, tenemos estrés hídrico en ciertas áreas, hay demasiada agua en otras áreas y esto está afectando muchísimo la producción agrícola local. Falta de mano de obra, falta de competitividad de los sectores locales. Entonces, propongo que una de las maneras de abordar estos retos es por dos lados. Uno, por el lado de los individuos, como mencioné anteriormente, con el fortalecimiento de actividades de actores locales, productores, pero también con esta vinculación y esta articulación con diferentes actores para que realmente se puedan fortalecer estos sectores locales. Y quisiera dar el ejemplo, hace un par de años, TecnoSurf terminó su participación en un programa de desarrollo de abasto de leche en Jalisco con la empresa de Danone. Y fue un proyecto que se implementó durante un poco más de 10 años con el fin de apoyar a los pequeños ganaderos de los Altos de Jalisco a que mejoraran la calidad de su leche, sus rendimientos, sus prácticas y pudieran vincularse a la cadena de abastecimiento de Danone. Lo que fue muy interesante fue la participación de los diferentes actores. Creo que si pensamos solamente en los pequeños agricultores y los apoyos que ellos necesitan, no es suficiente para lograr el impacto que se logró y lograr este vínculo realmente entre pequeños productores y una empresa de conocimiento global como Danone, pues fue necesario involucrar a diferentes actores. Entonces, por ejemplo, además de asistencia técnica, la cual fue alimentada por entidades académicas como la UNAM, además de eso, pues también se colaboró con FIRA para apoyar el financiamiento de técnicos que pudieran apoyar a los productores. Danone mismo estuvo evaluando su propio modelo de abastecimiento, se establecieron centros de colecta que pudieran facilitar la entrega de la leche de los productores, proveedores de bienes y servicios. Entonces, a lo que llego es que para tener ese tipo de impacto a nivel local, sí es importante, uno, desarrollar los productores, pero también involucrar a todos estos diferentes actores. Y pues realmente somos muy orgullosos porque hoy en día estos productores continúan entregando su leche a Danone. Ya no hay proyecto social, ya es simplemente una parte de la operación empresarial que existe ahí en Los Altos. Entonces, lo comento como un ejemplo de las diferentes maneras en que podemos abordar estas necesidades locales, pero al mismo tiempo lograr ese vínculo con la región, con actores de índole global. Bueno, llegó el momento más esperado por mí, no sé por ustedes, pero justo, digamos, en la discusión de irrupción, nuevas formas económicas, pues hay una nueva propuesta que es la economía de colores. Pues es un nuevo enfoque conceptual que básicamente trata de entender y practicar la economía según una lógica cultural, ambiental y política. Entonces, aprovecha la tradición que hay en la economía de hacer metáforas, que aquí en este caso son metáforas cromáticas. Entonces, por ejemplo, tenemos la economía azul que trata de la gestión de los mares. Ahí tenemos un caso en Nueva Zelanda con los pueblos maori, que de alguna manera están ayudando a determinar políticas públicas para la conservación marina. Y en términos de reto global, pues digamos, el océano es un patrimonio común, entonces es el problema de los comunes y entonces tenemos que resolverlo en forma conjunta, considerando los diferentes enfoques globales, regionales y locales. Por ejemplo, la economía amarilla ve lo que es ciencia, tecnología, innovación, pero con un enfoque de inclusión social. Por ejemplo, todas esas soluciones tecnológicas para comunidades vulnerables, por ejemplo. La economía naranja tiene que ver con las industrias creativas, fue de los pocos sectores que resistió la gran crisis. Entonces, Colombia ha adoptado unas políticas públicas muy fuertes en este sentido. La economía roja, que tiene que ver con el consumo sostenible y la producción responsable. Por ejemplo, ahora todo el movimiento de economía circular se inscribe dentro de la economía roja. La economía verde, pues tiene que ver con la gestión ambiental. Por ejemplo, Costa Rica es un ejemplo
Yo conozco ahora un caso en la plataforma de emprendimiento y educación empresarial que dirijo, que es el International Entrepreneurship Lab Smart Money, el laboratorio de dinero inteligente de emprendimiento internacional. Tenemos una iniciativa para ver de qué forma podemos generar desarrollo local a partir de la quinta región azul del mundo. La región azul se refiere a una región donde hay mayor, la gente llega a una mayor edad. Es una población centenaria, llegan a los 100 años los pobladores de ahí. Entonces quieren detonar desarrollo a raíz de esta situación, ¿no? Entonces el buen vivir es llevado a la práctica. La economía gris, que tiene que ver con la informalidad, por ejemplo, ha habido interesantes desarrollos, por ejemplo, en fintech, con los africanos que al no tener servicios financieros empezaron a desarrollar la banca móvil, por ejemplo. La economía violeta, que tiene que ver con la inclusión, por ejemplo, de grupos étnicos en diferentes culturas, por ejemplo, en Francia es muy fuerte la economía púrpura. Y la economía plateada, que tiene que ver con el envejecimiento, entonces hay políticas públicas para este tipo de población, que son oportunidades de desarrollo, como es en el Japón, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el aporte de este nuevo enfoque? Pues tiene que ver una mirada plural y descolonizadora, integra justicia social, diversidad epistémica, porque incluye mucho los saberes. O sea, hablando de justamente la dicotomía del centro-periferia, aquí lo interesante es que justamente estos saberes periféricos de alguna manera se complementan con saberes ancestrales, saberes locales y saberes científicos y tecnológicos. Y entonces todos estos saberes en conjunto son fuentes de innovación dentro de la visión de la economía de colores. Eh, y por otro lado, pues toman las potencialidades de los territorios, las vocaciones de las cuales habíamos hablado, genera estrategias de emprendimiento e innovación, pero digamos, la gran diferencia es que considera un enfoque ético y social. Y con respecto a los tres niveles de análisis del triángulo de escalas de desarrollo, pues es una respuesta normal, incluso se intensifica a partir de la pandemia, de la pospandemia, confrontando los retos globales. Es decir, si se fijan, por ejemplo, la economía roja está respondiendo a un reto global de consumismo excesivo. La economía azul y verde a los retos de sostenibilidad. La economía plateada a los retos demográficos. En cuanto a la regionalización, justamente aprovecha las vocaciones para formar condiciones temáticas y de ahí surgen otros tipos de grupos, o sea, redes, pactos, diferentes arreglos organizacionales. Y en cuanto a lo local, reconocen las diferentes identidades, los saberes y las necesidades locales. ¿Ya se me acabó el tiempo o no? Ya. Muy bien, excelente. Se le pasó la economía negra. Sí, sí. Vamos a ver, bueno, eso después hablamos. Sí, sí. Qué buena discusión. De hecho, justamente con estos ejemplos es como uno empieza a materializar ideas y bueno, también empieza a enriquecerse la reflexión. Reconsiderando el llamado objetivo de la mesa, que son viejos debates, y a partir de lo que ustedes ahorita han estado aportando, también surge la discusión, bueno, ok, ya hicimos un breve diagnóstico, ya inclusive Salvador se adelantó a la tercera parte que sería pues, las soluciones, pero bueno, un poco. Pero sí, me gustaría que se discutiera también esta parte, es decir, ok, ya tenemos una integración mal que bien nacional a partir de ciertos polos de desarrollo que se han venido gestando, un poco orgánico, un poco de manera espontánea. La otra es que, bueno, estos polos de desarrollo están marcando tendencia, están marcando pauta. La intervención del Estado también ha cambiado dinámicas que, de nuevo, para mí ya son visibles. El hecho de que esté llegando mucho turismo al sureste no es gratuito. La creación de aeropuertos. Entonces hablábamos de la infraestructura como una necesidad para la integración de estas nuevas polos de desarrollo y el país en su conjunto. Un déficit que tiene México es su tamaño. Tenemos una orografía tan diversa que es muy complicado hacer llegar transporte barato a todos lados. Entonces, en este sentido, los países europeos nos aventajan. Son lugares pequeños, planos, generalmente con infraestructuras. Estados Unidos desarrolló desde hace muchos años una red de carreteras muy eficiente. Nosotros estamos todavía lejos de eso. Entonces, me queda preguntarle al panel,
con base en esta discusión, con base en las reflexiones que ahorita están haciendo, ¿qué proponen para las soluciones que ustedes mismos están identificando? En este caso, los retos, las condiciones que existen, en el caso de Salvador, pues, revisar cómo aplicarías tu famoso modelo de colores, qué tal si somos todos daltónicos si no lo vemos, ¿no? Para Carolina, pues también esas experiencias que la verdad a mí se me hacen muy interesantes, que a veces quedan ocultas por la cuestión del que no son conocidas, porque las empresas desafortunadamente tienen una visión de confidencialidad que a veces raya en lo ridículo. Entonces aquí sí me gustaría hacer esa crítica, o sea, ¿qué hay de confidencialidad en la leche? O sea, que yo dijera, bueno, no podemos saber cómo se procesa la leche y que luego las empresas por una ofuscación no quieren compartir esas, digamos, historias de éxito que podrían ser benéficas para productores de otros lados. Y finalmente, para mí, pues esa marketing de quesos, ¿cómo se puede generar? Porque si yo sí he visto productos mexicanos en el extranjero que están llegando por impulso de los propios mexicanos que se van a vivir al extranjero y que están generando una demanda local de una manera inesperada. Estados Unidos ya es el principal consumidor de mole, inclusive sobre México. Y eso pues es curioso, ¿no? Entonces, de nuevo, las ideas que ustedes proponen para dar esta solución, ¿no? Sí, claro. Gracias. Bien, pues sí, fantástico. La vieja, este, la vieja conversación es, ¿estamos generando valor económico o no? Es decir, en términos prácticos, rentabilidad, utilidad. Es decir, de cada 100 pesos que yo vendo, ¿cuánto me queda disponible? No necesariamente para llevármelo como dividendo a accionista, sino para reinvertirlo en la compañía. Lo estamos viendo por todos lados, todo el mundo queremos crecer. ¿Cuál es el primer reto? Entender nuestros costos. Así de vulgar, ¿no? Muchos productores son expertos en hacer un gran producto, pero si les preguntas cuánto les costó, no saben. Y ahí vamos a regresar a un tema fundamental como parte de las soluciones, el entrenamiento. El entrenamiento, y ahí vienen los agentes, ¿no? Alrededor es, necesitamos enseñarle a todos los empresarios a costear. Y los tres elementos del costo, materia prima, mano de obra y directos, ¿no? Porque todos son manufactureros. Entonces, hay que trabajar con ellos. Si tú preguntas, inclusive, hagan el experimento con la señora que vende los tamales en la esquina, que están muy sabrosos. ¿A cómo vende su tamal? No, pues a 22. ¿Por qué? Porque la de enfrente lo vende a 22. Ah, sí, pero usted trae más pollo, ¿no? Sí, pero si yo lo vendo a un precio mayor, no me lo van a comprar. Sí, pero en ese momento, cuando hacemos las cuentitas, resulta que la señora tiene mucho flujo, pero a veces inclusive pierde el dinero. Entonces nada más ve el dinero pasar, ¿no? Pasa mucho en el negocio del pollo, lavadilla, pierna y muslo, pechuga, todo ese pollo fresco, es mucho volumen de dinero, pero de cada 100 pesos, el que se dedica a eso se queda como con 4 o 5. ¿Es un mal negocio? No, es un negocio que requiere mucho volumen. Pero si no te sabes el negocio, por eso se acuerdan de esa frase de hay que saberse su negocio. Saberte tu negocio es cómo están los costos. Porque no importa ya, si ya superamos que eso está en el escaparate, pero no estamos fijando bien el precio, porque ese es el tema. Si no tengo el costo, ¿cómo fijo el precio? Y entonces descubrimos que entonces tenemos que entender en qué nivel de competencia nos encontramos. ¿Por precio? ¿O por marca? ¿O por acompañamiento? Por precio, no, jamás, porque pues, estamos declarando cosas regionales, ¿no? Todo eso es entrenamiento, modelo de negocio. Y ahí es donde tenemos que fortalecer el talento en la parte de FIMA. Tenemos que enseñar a los empresarios todas estas connotaciones que van a hacer que realmente haya creación de valor económico. ¿Para qué? Para que hoy produzca, tengan una capacidad instalada de 100 unidades, mañana puedan vender 200, en un año 500. Después contraten más colaboradores con buenos sueldos, que puedan vivir ahí, tener a sus familias bien. Imagínense todo eso es lo que entendemos como crecimiento económico. Más personas con mejor nivel de vida en escuelas, buenos hospitales, buen alcantarillado, buen drenaje, buen alumbrado público, Sí, no, todo eso, ¿no? ¿Sí qué? sí, no, Sin hoyos. Bache dice, bueno, sí, con mínimo de la nariz para respirar, pero
sin baches, sí, claro. O sea, que realmente podamos crecer nuestro nivel de vida. ¿Cuál es la propuesta? Seguimiento. A mí me encantaría que usando el ejemplo de la leche, que ¿cuántos litros de leche da una vaca? ¿Quién sabe? Como 40. Ay, mira, que tú no estás acá en el público. A ver, chat, Vamos a ver que sí, por lo menos son 40 por ahí. Y entonces, para que dé 40 litros de leche esa vaca, ¿qué necesita? Comer contenta, sí, con música clásica y todo. Pues por lo menos necesita 40 de agua. Por lo menos. Ahí nomás, ¿no? Digo, para que, y lo pongo en el tema porque es una materia prima muy cara a lo que está pasando el día de hoy. Entonces, sería interesantísimo que la meta para el tracking, que esos ganaderos de los altos tuvieran una rentabilidad similar a la de Danone. Ese es el reto, porque Danone se sabe. Hay que entrenar a los demás. Y ese trabajo es de todos nosotros. No se hagan, ¿eh? Nosotros somos los que tenemos que ir a entrenar y apoyar como un agente adicional. Todo lo que dijiste me tocó el corazón. Sí, a ver, creo que de nuestra perspectiva, dónde hay opciones, dónde hay soluciones, y creo que algo que nos hace falta en todo el mundo realmente no es particular para México, es justamente esa perspectiva y esa visión empresarial. Tenemos pequeños actores que están acostumbrados a producir de cierta manera, que porque mi planta de café produce tanto, pues ya ahí está bien, pero no conocen sus costos, no conocen qué es lo que está buscando el comprador, el mercado, y hay un desfase fuertísimo entre esa oferta y la demanda. Y eso es algo que creo que nuestras diferentes entidades pueden ayudar a cerrar y es algo que vemos sí tiene un impacto significativo cuando le das ese conocimiento al pequeño productor o al microempresario en cuanto a cuáles son las oportunidades que existen, cuáles son los requisitos para acceder a esas oportunidades y a la vez fortalecer aquellas capacidades, las empresariales definitivamente en cuanto a ver cuál es mi modelo de producción, cuáles son mis costos, cuál es mi utilidad para que pueda tomar decisiones en base a eso, pero también yendo a un nivel más básico todavía de habilidades blandas. Lo estuvimos conversando con otros colegas esta mañana. Y hoy en día, cuando tenemos tantos cambios en el mundo, o sea, los últimos 6 meses, la pandemia, hemos vivido tantos cambios a nivel global, local, en los últimos años, esa habilidad de adaptarse, de ser resilientes, de cambiar el rumbo cuando esto ya no me está funcionando. Y hay casos donde, por ejemplo, con los empresarios, o sea, todos lo sabemos, pero de nuevo, si lo vemos más a nivel local, donde ya no me es rentable producir café, necesito hacer un cambio, o ya este servicio que está ofreciendo mi comunidad ya no tiene demanda, tengo que ajustarme. Entonces, este tema del entrenamiento, no solamente para las habilidades técnicas, sino también las plantas, porque es lo que va a sostener a las personas a largo plazo para que puedan buscar y desarrollar otras oportunidades, es supremamente importante. Gracias. Bueno, en este momento me gustaría llegar a una definición del desarrollo con base en las economías de colores. Entonces, es un desarrollo universal, no es un modelo único, válido, hay rutas múltiples de acuerdo a la cultura, el territorio y los valores. Entonces, este aspecto axiológico lo pongo en el centro. ¿Por qué? Porque prioriza el bienestar, la equidad, la sostenibilidad y la identidad. Y además incorpora dimensiones ambientales, culturales, tecnológicas, de género, generacionales y actitudinales. Entonces, ¿qué hacer frente a los actores daltónicos? Digo, si bien la clase política es daltónica en muchas situaciones, me parece que, digamos, toda esta nueva perspectiva del desarrollo debe ser muy sugerente. Y es más allá del Estado y más allá del mercado, pensando en la justicia social. Entonces, ¿quiénes son los sujetos del desarrollo? Pues las propias comunidades, los propios individuos. Entonces, cuando planteamos por ejemplo, hay fallas de mercado porque no conocen la mercadotecnia o no conocen el precio,
Pero aquí lo interesante desde la economía de colores es quién organiza los flujos de capacitación, cómo se empodera a la gente para hacer eso. ¿Desde qué perspectiva? Puede ser incluso desde las economías informales. Hay muchos ejemplos de la economía informal o una visión más institucional, por ejemplo, sería Europa, América Latina, ¿no? En cuanto a la cuestión de el precio como un factor muy relevante, pues también, digamos, no solamente es generar un producto que sea rentable y sostenible, sino también generar valor para la comunidad que lo está generando, ¿no? Me parece que ese aspecto sería muy importante y también cuando dices, bueno, escalar la empresa, escalar a través de participar en diferentes redes con diferentes actores. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años estuve en la Asociación Nacional de Exportadores en Colombia y tenían un proyecto que apoyaba a artesanos con fondos europeos. Entonces la Asociación de Exportadores lo ofreció como intermediario y digamos los artesanos pues creaban una historia alrededor de su producto. Entonces uno era las joyas de las abuelas hacían tejidos, entonces esto tenía valor. Había artesanos que hacían un storytelling, una narración sobre el valor astral de sus joyas, ¿no? Entonces, de acuerdo al zodiaco y no sé qué, entonces esto genera mucho valor. Y había gente que usaba técnicas de modelado. En ese entonces no estaban las impresiones 3D, pero sería como el equivalente ahora, para hacer joyas tecnológicas, digamos, ¿no? Entonces, pues ahí, digamos, la parte de la informalidad, la parte de los apoyos institucionales, complementando economía amarilla, economía plateada, ¿no? Entonces, finalmente, la paleta de colores es muy amplia para entrar al mundo del desarrollo. Y entonces, de la rigidez del modelo único, tenemos un ecosistema de valores, donde se combinan y colaboran lo público, lo privado, lo comunitario, y de esta forma aspiramos al desarrollo regional. Eh, Había un punto que quería comentarles sobre el neoliberalismo que hablaba de las diferentes épocas. Entonces, frente a un mercado único, la economía de colores presenta una diversidad de actores. Frente a la privatización, la economía de colores busca la redistribución, la inclusión, la sostenibilidad. Y frente a la homogenización, se busca una contextualización del territorio y lo cultural. Entonces, me parece muy importante rescatarlo del contexto. O sea, no puedes ser daltónico frente a lo que vives. Entonces, tiene esta parte experiencial de economía de colores que nos permite no solamente ir por una vocación, sino presentar una paleta de colores para integrarse a las diferentes escalas de desarrollo. Entonces, buscar la complementariedad, tejiendo una red de colores, una integración orgánica, por ejemplo, en una revista que salió de Post Proceedings, las posactas del Congreso de la REDI del 2025, del 2023, que salió ahora en 2025, con SHS Publicaciones. Ahí destacan un caso en Durango de una comunidad indígena que tiene un proyecto de ecoturismo. Entonces aquí estamos metiendo la economía púrpura de la inclusión. Básicamente son mujeres indígenas, entonces es una doble giro que da la economía púrpura con ideas muy innovadoras de ecoturismo. Entonces ahí estamos con la economía verde. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, pues con base en la discusión, bueno, empieza a quedar un poco más claro que las soluciones también existen, ¿no? Y que teníamos algunos puntos de partida, por lo menos visibles, y ya no estamos tan perdidos. Gracias. Bueno, pues ahora viene la hora buena para las preguntas. Tengo ya aquí 7, 8 preguntas. Algunas están dirigidas directamente a los participantes, otras son las generales. Entonces, empezaremos con las personales. A Einar le preguntan, bueno, te hacen una observación, no ven la propuesta de valor de utilidad empresarial, pues te critican. ¿Cuál es la articulación económica sustentable de esta propuesta? Ah, claro, claro. No, es que no se puede hablar tanto. Yo me regaña porque me paso del tiempo. No, no, ya, bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, este país está en algún tipo de crisis, ¿no? Siempre mi abuelita decía, estamos en crisis, ¿no? Luego mi mamá,
El tema es que, ¿qué se puede hacer? Y ahí el tema de adaptabilidad y resiliencia es crítico, porque definitivamente tenemos que ser muy rápidos, ¿no? Yo tuve para reaccionar, perdón, muy rápidos para reaccionar, para movernos a favor de las variables del entorno. En algún tiempo trabajé con un productor de gelatina, que era el tiempo donde empezaba a dar todo este recurso del tema light, ¿no? Y él dijo, a mí me da igual, yo hago gelatinas. Y el que quiera comprarlas, qué bueno. Y el que no, pues me da igual. ¿Y qué creen? Un cerro. Y luego había que vender su maquinaria como fierro viejo, ¿no? Porque pues no quiso cambiar. Y era bien fácil, ¿no? Nomás le metías el polvito ese en vez del azúcar, pero él dice que no, ¿verdad? Y cerró. Y de ahí ya viene una historia muy triste que algún día a lo mejor puedo documentar si él me da permiso. Pero el gran punto aquí es que el tema de sostenibilidad ya nos alcanzó a partir del año pasado, inclusive, porque ya nos está dejando al tema de que alguien más nos ponga las normas. Ya están las normas de temas de sostenibilidad que están ya avaladas por el CINIF, ¿no? Como las normas de información financiera, pero las normas de inclusión y sostenibilidad que entran en vigor este año, ¿no? Digo, para que le googleen y vean todo lo que tenemos que hacer ahora, porque los propios empresarios ya nos dimos cuenta de que necesitamos meter esas normas. Y no porque nos estén poniendo así pistola en la espalda, ¿no? Sino porque realmente a la hora que estamos viendo la volatilidad de las materias primas, y me viene a la mente una palabra que en algún momento tuvo mucho renombre, que fue la de commodity, porque decías, pues qué, pues agua en cualquier lado. Pues no, ya dijimos que el agua, no es lo mismo el agua que está en Oaxaca que el agua que viene ustedes aquí en el DF, que gócenla, ¿no? Porque el agua del DF que viene del sistema Cutzamala es una belleza, ¿no? Y la que yo me baño, que viene del volcán, está llena de sarro. Yo vivo en Puebla, ¿no? Ni modo, así es la vida. Pero no hay más eso, y eso tiene que ver con entender la parte de la sostenibilidad. Desde el punto de vista ecológico, la primera parte, y punto número dos, desde el punto de vista hacia toda la parte de los colaboradores. Quiero que mis colaboradores estén bien, que sean tan contentos, que no digan, ay, Dios mío, otra vez tengo que ir a ese lugar. No, que sepan que el día de mañana, que no estamos aquí por el dividendo, ¿no? Como decía mi colega el doctor, estamos aquí para darte cada vez un mejor salario. Oye, puro mapato, ¿no? Tú nada más hablas de dinero, pero es que un mejor salario que te permite vivir mejor, ¿no? Tener una mejor casa, tener pollito en la mesa, ¿no? Mejor alimentación, unas bonitas vacaciones, y todos queremos eso, ciertamente. Entonces, la conexión es directa, o sea, no hay escapatoria, se los menciono desde las normas, pero hoy por hoy ya no hay más que hacer más que subirnos al tren de la sostenibilidad. Muchas gracias, señor. La siguiente pregunta es para Carolina, es muy específica. O sea, ¿cómo fue el proceso de diagnóstico y desarrollo para consolidar el ecosistema entre los productores y el resto de los actores? Excelente pregunta. Supongo que es específicamente sobre el ejemplo de este proyecto que di, pero es Claro. un proceso que Pero llevamos tiene que sobre el caso de la ley. en todo realmente. Bueno, pues primero para decir que hubieron muchos aprendizajes en el camino. Si bien se trató de tener una metodología muy sistémica para diseñar el proyecto, pues a ver, ya en la práctica, una vez que se comenzó a implementar, aprendimos muchísimas cosas y tuvimos que hacer muchos ajustes en el camino. Pero referente a la parte del diagnóstico, efectivamente, y esto lo hacemos en todos los programas, hay que entender bien la situación de la población meta que se quiere apoyar a través del programa. Entonces, pues sí hay un proceso robusto de levantamiento de datos para establecer una línea base de los productores, pero también usando fuentes externas de referencia, como por ejemplo el Coneval. Hay otros programas que implementamos donde vemos, a ver, estos productores tienen un cierto nivel de ingresos, están teniendo alguna vulnerabilidad social, de acuerdo a Coneval. Entonces, como que comenzamos por ese lado de entender bien cuál es la situación de los productores. Y también, pues, por supuesto, conversando con los diferentes actores. Hay que tener en cuenta estas diferentes perspectivas desde la etapa del diseño del proyecto.
porque además, si bien nosotros como organización, digamos, tenemos mucha fortaleza en temas de entrenamiento, de acompañamiento, de seguimiento, pues hay diferentes apoyos que requieren los productores, en este caso, que no lo podemos aportar nosotros, no somos los expertos. Entonces, por eso también viendo, a ver, en el caso de Margarita, los productores tenían que actualizar su infraestructura. Muchos todavía tenían sistemas de ordeñar, o sea, hacían ordeñar manual, no tenían máquinas para hacerlo, no tenían tanques para enfriar la leche, carecían de muchas cosas de infraestructura. Entonces fue por eso que se pensó desde un inicio, ok, ¿qué actores pueden aportar acá? Y en este caso hay que darle mucho crédito a Danone. Ellos tienen un brazo filantrópico que estableció un fideicomiso. De hecho, fue un esquema muy interesante. Establecieron un fideicomiso que da garantías a estos productores para que puedan recibir créditos de cajas como, por ejemplo, caja SMG. Entonces, se les apoyó a arrancar, por decir, ahora tienen un historial de crédito, o sea, tienen confianza por lado de estas entidades de que son productores con un mercado que cumplen, la tasa de demora es prácticamente cero en este esquema. Entonces, pues sí, una respuesta larga para decir que hay que evaluar a dónde queremos que estos productores lleguen como visión final y cuáles son los diferentes aspectos donde van a necesitar apoyo e integrar y conversar con aquellos actores desde un inicio. Y no siempre se dan las colaboraciones, pero lo importante es que visualicemos y conversemos estas cosas desde el principio. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. A ver, Salvador, no estoy dirigida a ti, pero yo creo que se puede aplicar. Pensando en tus colores del arco iris, ¿cómo articular los diferentes actores de los diferentes sectores para lograr un progreso económico desde lo local? Ahí sí, por favor, haz un ejercicio de pintarnos. Perdón, es que estoy como distraído en todo lo interesante que dice, ¿no? Yo ofrezco mi plataforma para la asociación, porque, digamos, nosotros con grupos internacionales de estudiantes ayudamos a modelar, a desarrollar los modelos de negocio para consolidarlos en lo local, pero también tratamos de vincularlos a lo internacional y, por ejemplo, apostamos por hacer ecosistemas, a prospectar ecosistemas para ayudarles a exportar, por ejemplo, ¿no? Entonces, también estoy reclutando estudiantes. Entonces, para la fase 11 que empezamos en octubre, es ielsm.com. Vayan ahí y ahí pueden pedir informes y contactarnos. Bueno, aquí lo interesante es que, digamos, no hay que esperar ni al mercado ni al Estado, sino es la gente que se autoempodera y entonces realmente valorar las economías que ya existen, las formas de conocimiento que están en el territorio. Entonces, el gran reto es para las políticas públicas. ¿Cómo es que pueden ellos introducir el tema de economía de colores a abordar los diferentes matices? Y al final del día, pues se trata de llevar una vida buena. Cualquier cosa que esto signifique o quien lo signifique desde donde se esté significando. Pero no existe una receta única del bienestar, sino muchas, de acuerdo a las potencialidades de los actores, a las complicidades que se generen en el entorno, a la capacidad de negociar entre lo local, lo regional y lo global, en la capacidad de gestionar diferentes saberes. Pero, digamos, al final del día, en la economía de colores no es una solución mágica, sino simplemente está enriqueciendo el debate sobre el desarrollo económico. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues una respuesta muy precisa. Y obviamente, digo, hago un comentario con Jorge. Hacer una propuesta novedosa, como todas las propuestas que no son de este tipo, requiere una maduración, digerir exactamente el concepto. Yo no estoy en contra de esa idea, obviamente, pero siento que sí, ya aterrizarla, por ejemplo, en indicadores, en elementos de medición, es donde vamos a tener un problema. Y la segunda que dijiste tú, sí necesitamos cambiar el chip mental. Todavía lo tenemos muy hacia el PIB, hacia riqueza es dinero y dinero es poder, y esta aproximación que tú estás viendo no va por ahí, va más por un elemento de carácter social, de bienestar social, y eso nos falta todavía que cambiar.
Bueno, seguimos con preguntas. Creo que esta es más pertinente para Ina. Dice, ¿cuáles son las recomendaciones que pudiera dar a los emprendedores para empezar un negocio a pesar de empresas con producción y precios competitivos ya consolidados? Sí, claro. Pues, no me va. No me- sin duda, cuando hablamos del documento principal que un emprendedor trabaja en muchos lugares del país, que es este plan de negocios, ¿no? Su principal debilidad es la parte cuantitativa. O sea, poner todo en cifras. No necesariamente la parte financiera, porque eso es solo una parte. También la parte de los recursos materiales, humanos, cuantificar. Cuantificar es el tema. Por ahí dicen que los contadores tienen un trabajo muy fácil. Pues no, contar es bien complejo. Del 1 al 10, pues no. Pero ya cuando quieres realmente cuantificar algo, inclusive cuantificar el impacto que tienes, ¿no? Al generar productividad, al generar productos o servicios, bla, bla, el impacto que hay, por ejemplo, para las que dan servicios, es difícil de poder plantear esta parte cuantitativa, ¿no? De indicadores. Entonces, lo más importante que los emprendedores deben de considerar es entrenamiento en la parte cuantitativa. O sea, entender realmente cómo pueden medir dentro, porque realmente lo que se mide se puede administrar. Sabemos si mejoramos o no. Si no medimos, pues estamos así lejos. Ahora, en la parte financiera, pues sí, bueno, lo que no queremos, sabemos que no nos vamos a ser ricos de la noche a la mañana, porque eso también es un error, ¿no? O sea, toda empresa tiene un proceso. La Danone, Bimbo, la que quieran, tiene pues sí, una vida, ¿no? Y empezó quizás hace 100 años. Quizás no la veamos nosotros en su máximo esplendor, pero pues ¿cuándo hay que empezar? Pues mañana. No, ayer, ¿verdad? Desde ayer ya debemos haber estado entrenándonos en cómo cuantificar. Por ahí tengo sobrinos pequeños que dicen, odio las matemáticas. Tengo noticias. Más vale que le agarre, ¿no? Está también esto de, si al niño le gusta el rock y no las matemáticas, póngale un prof de rock. No está mal, pero sí necesitamos tener en mente que al momento de la humanidad que estamos viviendo, las herramientas cuantitativas son muy necesarias y nos van a dar lo necesario para que nuestro negocio incremente la probabilidad de éxito. Ojo, no cuantificar significa que mi idea, o sea, es infalible y voy a ser completamente indestructible, pero sí me da mucha más información para que yo pueda cuantificar los riesgos, ¿no? Los planes alternativos de acción y yéndonos a la parte más básica, pues fijar el precio, ¿no? Y no caer en pérdida desde el producto uno que vendí. Si yo vendo un producto y ya caí en pérdida desde ese momento porque no tengo mis costos identificados, pues prácticamente estoy condenando al cierre a mi compañía. Gracias, muchas gracias por la respuesta. Y pues ojalá tomemos apuntes de eso. Usted está grabando la sesión, ¿verdad? Para los que quieran ¿Están decir. grabando? Sí. Ay, saludos a mi abuelita. Para Carolina tenemos una pregunta. La voy a editar un poquito para la idea de hacerla un poquito más comprensible. ¿Qué estrategia sugeriría para que las comunidades segregadas puedan cambiar su actual modelo de producción que no tiene objetivos fijos? ¿Comunidades segregadas? Como comunidades segregadas. Me imagino que son comunidades rurales donde pues no están con un acceso al capitalismo moderno como lo conocemos, ¿no? Me imagino, supongo. Sí, claro. Si quieren precisar la pregunta, no hay problema. Bueno, en esta parte de las economías de escala, o sea, independientemente de que hay espacios donde sí se tienen estas economías de escala que pueden apoyar a los pequeños emprendedores, en la parte de las economías, bueno, de las pequeñas comunidades que son sierras y demás, donde sí llegan estas grandes empresas, pero no son capaces de construir una economía de escala, ¿qué se sugiere? Claro. Bueno, creo que voy a dar dos respuestas a tu pregunta. Bueno, en cuanto a las comunidades que tal vez sí están operando de cierta manera aislada, creo que sí hay oportunidades. Y hoy un ejemplo muy concreto, también trabajamos con la Fundación Walmart de México y con Walmart para que le compre frutas y verduras a los pequeños productores. Por el tamaño de los productores, son productores que tienden a tener menos de 10 hectáreas de terreno. La mayoría realmente es un promedio de 2 hectáreas, entonces son productores bastante pequeños. Entonces, por facilidad, se comienza a trabajar con ellos en un solo producto. Por decir fresa.
Pero entonces, para lograr ese vínculo con una empresa grande como Walmart, pues es una escala muy pequeña. Entonces, estamos viendo más y más la necesidad de que grupos particulares se amplíen a otros productos o que le puedan comprar producto a otros grupos o a otras comunidades. Entonces, regresando al tema de regionalización, vemos un potencial que no está siendo aprovechado ahí completamente, donde podemos hacer más vínculos entre esas comunidades, lograr cierta escala que va a ser más atractiva para un comprador como Walmart. Ahora, en cuanto a las comunidades que son más remotas, más aisladas, que es mucho más difícil llegarles, también hay este concepto de fomentar el desarrollo económico dentro de la misma comunidad. Y aquí doy un ejemplo un poquito diferente. También hemos trabajado con empresas mineras en diferentes países del mundo, pues donde están buscando una licencia social para operar. O sea, están teniendo muchos beneficios ellos mismos y quieren asegurarse de que también se sientan esos beneficios en la comunidad. Entonces, al inicio, cuando comenzamos como organización trabajando en este espacio de las mineras, muchos tenían una expectativa de, ok, pero es que hay que vincular a los pobladores directamente a la mina, como persona para temas de empleo o como proveedores de cualquier cosa que pueda necesitar la mina. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que pues tenía deficiencias esa estrategia porque, a ver, una vez que termina la mina sus operaciones, ¿qué pasa? O sea, ¿qué se queda ahí? Entonces, más y más estamos implementando una estrategia de fomentar el desarrollo y los vínculos dentro de los mismos microempresarios de la comunidad. Muchas veces ellos mismos no se conocen, ofrecen servicios que le pueden servir a mi vecino, pero como no había visto a mi vecino como un posible mercado, pues no lo busco. Entonces, en ese tipo de comunidades hay oportunidad de que dentro de los mismos empresarios se puedan apoyar a sí mismos, crecer ciertos sectores. Sí, a veces hay que tomar un approach sectorial, por decir, bueno, hay cierta fortaleza de cierto producto o cierto servicio en esta comunidad, en esta zona, apoyemos a las personas a que lo aprovechen a lo máximo. Entonces, pues sí, creo que se puede ver de diferentes maneras de acuerdo a la comunidad específica y de nuevo, la necesidad del mercado. Muchas gracias. Bueno, pues aquí es una pregunta también que podemos ajustarla para el expertise y el conocimiento del Salvador. Bueno, de nuevo editar un poco. ¿Cuál cree que sería el posible panorama en el mercado global frente al neoproteccionismo por parte de Estados Unidos en el caso del desarrollo regional? Bueno, voy a hacer metiche y me voy a meter a las dos anteriores preguntas, porque también uno quiere aportar, ¿no? Entonces, cuando hablan de cómo empezar un emprendimiento cuando hay precios muy competitivos, pues yo pensaría, habla con tus clientes, ¿no? O sea, cuáles son sus dolores, cuáles son realmente sus necesidades, cuáles son sus trabajos, qué es lo que le da flojera, cuáles son sus conveniencias. Entonces, si tú logras hacer ese nicho, conectarte con ese nicho, vas a tener a tus clientes. En cuanto a qué hacer cuando, digamos, está como en un enclave el emprendedor, digo, yo siempre pienso en el capital social, en la resiliencia. Entonces, soy uno de los mismos los que van resolviendo. Entonces, como dice ella, si entiendo que mi vecino tiene una necesidad y yo tengo, pues estas formas de intercambio, de trueques, hay muchas formas comunitarias que ellos mismos están dando solución y se mantienen y reproducen. Pero también es importante de pronto que generales capital relacional, o sea, a través de las fundaciones y los que llegan ahí a apoyar. ¿Qué hay que pensar con respecto al neoproteccionismo de Trump? Más o menos. Bueno, pues hay oportunidades frente al neoproteccionismo, como puede ser, por ejemplo, aumentar las infraestructuras, entrar un poco a la guerra comercial, eh, generar bloques, generar aliados. Estamos hablando a otro nivel, pero digamos, a ver, voy a tratar de pensarlo desde la economía de colores, pues otra vez, en términos de resiliencia, en términos de identidad, digamos, buscar estos mercados, por ejemplo, los mercados solidarios, los mercados de nostalgia,
pueden ser interesantes de explorar, aunque digamos haya medidas arancelarias. La parte emocional de los productos todavía puede romper no romperlas, pero digamos, pasarlas de lado, los cambios y las medidas arancelarias. Y, por ejemplo, esta guerra que está proponiendo Trump, sobre todo en Medio Oriente, pues digamos, México tiene grandes oportunidades si piensa en términos de especialización, si va a haber más inversión en productos bélicos. Por ejemplo, la parte de Guanajuato está especializada en clúster automotriz, entonces desarrollar elementos automotrices para aplicaciones civiles y bélicas podría ser también para, para vincularse. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, según no se me ha acabado. Eh, y pues no sé, o sea, seguir con las diferentes economías de color, con el consumo responsable, con la economía circular, me parece también opciones interesantes en el neoproteccionismo, y digamos, seguir apostando al desarrollo tecnológico y de innovación con responsabilidad social, que tiene que ver mucho con el contexto, que finalmente, digamos, aplicar las economías de color resulta del contexto, es un insumo y una llegada de pensar en el contexto para las economías circulares. Sí, yo tengo muchas gracias, Salvador. Bueno, tiene una pregunta de Rubén que, por su carácter, yo me gustaría comentar, más que porque no va dirigida tampoco a nadie en particular. Dice Rubén Oliver es nuestro decano, es muy apreciable. Observa una ausencia del Estado en una época en que hablamos del Estado emprendedor. Y es evidente que los tomateros sinaloenses requieren del tipo de intervención pública que es diferente a la que requieren regiones de desventaja como el sureste del país. Bueno, ahí sí me voy a permitir hacer un poco la intervención, a la reserva de que también ustedes quieren comentar, obviamente. Bueno, primero, el Estado emprendedor en el modelo de Mazzucato es una versión gringa, adaptada para Estados Unidos, con un contexto muy Estados Unidos, que le ha funcionado para vender ese modelo en otros lados, ¿no? Entonces, a Mariana Mazzucato, pues ahorita es un día buscarle la idea, pero hay muchas críticas alrededor de ese modelo, obviamente. Primero, pues que el Estado emprendedor de Estados Unidos es lo más lejano a eso. Ha sido un Estado intervencionista con apoyo a la iniciativa privada dirigida. Y en ese sentido, Francia tiene el mismo modelo. La diferencia es que Francia tiene un déficit enorme que no puede soportar y que tiene que pagar en euros o en francos, mientras Estados Unidos subsidiamos todo el mundo por los dólares que nos da. Entonces ahí, por ejemplo, sería una primera crítica. Ahora, los tomateros sinaloenses obviamente se anclaron a un modelo de desarrollo que en su momento fue exitoso. Las economías de escala en la agricultura han sido muy exitosas para la exportación de mercados como Estados Unidos. Es el mismo caso del aguacate. Pero los efectos sustentables están a la vista. La erosión en el Michoacán está creciendo a pasos agigantados, se está acabando el ecosistema de esa zona, el aguacate es voraz en términos de su crecimiento y de su cultivo, hablando de agua. Entonces, son modelos que yo creo que sí tendríamos que volver a plantear en una cuestión de globalización. Que la discusión, como la estoy viendo yo, ya empiezan a haber voces que antes no estaban autorizadas a hablar. Por ejemplo, comunidades pequeñas que no tenían una proyección, países mismos que eran segregados por cuestiones de su tamaño o de su rol en el concierto internacional, y que con Trump lo que ha logrado, paradójicamente, es que todas esas gentes se levanten y digan, pues no estamos de acuerdo. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues la verdad es que es una cuestión de un reacomodo internacional. Claro que la globalización como la conocemos ya dejó de existir, va a tener que ser multilateral ahora sí, que Trump lo que está logrando es acelerar acuerdos internacionales que no pasan por Estados Unidos, lo cual puede ser probablemente benéfico para algunos y caótico para otros como nosotros que dependemos excesivamente de Estados Unidos. Nuestro anclaje a los Estados Unidos es enorme, pero países como Chile, por ejemplo, que han diversificado mucho sus economías, inclusive el mismo Brasil, que ahorita siendo amenazado, es menos efecto a tener una repercusión. Entonces, desde mi punto de vista, contestando a esto, el Estado emprendedor es una entelequia que no necesariamente es fácil de aplicar, justamente en estas cosas. Se pueden ver cosas, eso es cierto, ¿no? El Estado puede participar más en apoyos,
Creo que lo que ahorita se resalta de esta mesa es se necesita dirigir más, por ejemplo, recursos a usos que tengan alta rentabilidad, alto impacto. Entrenamiento de capital humano, infraestructura de vías públicas y menos a subsidios a empresas grandes que tienen pérdidas por operación de ellos mismos. Entonces, hacer un regreso a un estado que fuera patrimonialista, no. A un estado rector donde sirva de árbitro y sea creíble, yo creo que por ahí estaría el camino. Pero reservo lo que ustedes también quieren comentar, compañeros. Tenemos todavía 10 minutos, ¿verdad? ¿Ya? 5. Para, Bueno, para las fotos y todo. yo nada más me De gustaría 5 minutos entonces. complementar el tema de Trump, donde es bien importante la operación, la operatividad propia de cada modelo de negocio. O sea, es bien difícil decir, tengo la solución global, tengo la solución general, la chicharronera, pues no, no hay. Es que no hay, porque lo que puede ser bueno para el empresario A puede ser completamente un suicidio para el empresario B. Entonces, nuestro trabajo siempre es partir de un diagnóstico. Porque, por ejemplo, puedes ver empresarios que están, no, es que el arancel del cobre, estoy harto de Trump. ¿Qué pasa? ¿Por qué están enojados? Este hombre que subió 30%. ¿En qué? En cobre. ¿Y tú usas cobre? Pues no. Entonces, ¿qué te pican? O sea, a ver, ¿está en tu estructura? No. Hay que ser muy cuidadosos porque pues, si el presidente de los Estados Unidos tiene su juego, tiene una deuda externa bastante considerable que se sabe cómo le hace, ¿no? Pero no es nuestro lío. Nuestro tema es realmente diagnosticar negocio por negocio. Ya sé que es un chamo, ¿no? Pero afortunadamente veo aquí que hay muchos colegas que nos pueden ayudar. A realmente entrarle. Hay que meter las manos. Hay que entrarle a cada negocio, ¿no? Y hay que saber de vacas y de hortalizas y de papas. Y no es lo mismo, digo, 2 hectáreas, pero pues aquí en la ciudad, en serio que no nos imaginamos cuántos son 2 hectáreas. Es poco, porque pues, para lo que consume Walmart, bueno, es casi nada, pero te quiero ver con 1 metro cuadrado de tierra, ¿no? A ver, ¿qué haces? No te sale ni un rábano, ¿no? O sea, tiene su complejidad, pero no tenemos más remedio que entrarle a todos los modelos de negocio y cada uno tiene sus particularidades. Si estás en hortalizas es una cosa, si estás en cosméticos, si estás en químicos, si estás... Y ese es el trabajo que tenemos, ese es el reto que tenemos por delante. O sea, el reto realmente es entrar, diagnosticar y maximizar el modelo de negocio, ¿no? Con ventajas identificando qué podemos hacer crecer con el lineamiento. Hay cosas que no sabemos, ¿eh? Hay cosas que hay que buscar al experto de miel. No, pues, dicen que los expertos en miel dicen que las abejas no pican. Pues yo entré y me picaron 4. Salí todo enrochado y no, y con medicina. Y no que no picaban, algo hiciste, ¿no? Hay que aprender de cada uno de esos, pero afortunadamente yo creo que siempre estos foros son de invitación. Necesitamos apóstoles que nos ayuden a entrenar, a desarrollar las regiones. Claro, los apóstoles también fueron apedreados en algún momento, en sus riesgos, pero tenemos que hacerlo. Necesitamos, hace falta muchas manos y afortunadamente yo aquí veo mucha gente que estoy seguro que podrá. O sea, el objetivo es que en ustedes quede esa semilla de ustedes también pueden hacer algo por el desarrollo de México. Excelente, muchas gracias, Luz. Bueno, creo que concluimos con esto. Perdón, si tenemos tiempo. Adelante, por favor, adelante. La terminé de comentarios. Tal vez solamente para aportar una apreciación que diste sobre dónde está ocurriendo la inversión gubernamental. Creo que sí no se está aprovechando suficiente el potencial de facilitar financiamiento, créditos. No estoy hablando de dar simplemente, pero exacto. Pero sí a los pequeños actores, a los pequeños productores, a los microempresarios, porque ahí se puede aprovechar bastante y con un acompañamiento y el entrenamiento y todos estos aspectos que aseguran de que el productor sabe en qué se está metiendo con un crédito y sabe manejarlo y puede construir su historial de crédito. O sea, es un logro tremendo cuando podemos alcanzar a muchas más personas directamente de esa manera
y que puedan invertir de manera inmediata. Para darles un ejemplo, porque creo que no hablamos de gobierno mucho, al menos a nivel estatal. En Tamaulipas estamos colaborando con el gobierno estatal que tienen programas para facilitar financiamiento para los productores y para sistemas de riego. Eso fue lo que les propusimos. Con los problemas que hay del estrés hídrico, de la sequía, o sea, pudimos tener esa conversación de, mira, estos son necesidades que tienen los productores y abrieron una ventana para que productores de estos programas pues pudieran aplicar, poniendo también de su parte. Esa parte es bien importante, ¿no? De que, de nuevo, no se dé simplemente, sino que sé parte del sistema formal que ya existe, pero sé cómo accederlo. Entonces creo que esa es una oportunidad también que se debe explotar. Gracias. Bueno, respecto al programa del jitomate, mi querido Rubén, hay algo que el señor Trump no entendió. El jitomate tiene una demanda inelástica en el mercado de Estados Unidos. Entonces los americanos no van a consumir no van a cambiar sus hábitos de consumo, o sea, está en su cultura, en las pizzas, en los hot dogs, en las hamburguesas, entonces es imposible que dejen de consumir jitomate. Entonces se van a acomodar a los nuevos costos. Ahora, los mexicanos, que pueden ser pues, simplemente que el mercado opere, que el Estado no haga nada, ¿no? El otro es, el Estado cómo puede ser un empresario, un actor empresario aquí. Pues ¿dónde es de donde le duelen los costos a los tomateros? Es en la parte de logística, ser una empresa estatal de transporte. Yo creo que con que operen bien las aduanas y fueran fast track, sería maravilloso, ¿no? Entonces simplemente que el Estado se ponga a hacer las cosas que tienen que hacer y que le correspondan. Y ahora, desde la economía de colores, pues digamos, hay que escuchar justamente a la comunidad y buscar la cooperación público-privada, ¿no? Para resolver lo que el problema de la propia comunidad vaya diciendo, ¿no? Entonces puede ser una solución de economía amarilla, ciencia, tecnología, innovación, inclusión, pero también, no sé, puede ser una cosa de economía naranja, de creatividad, de publicidad, ¿no? Sobre el tomate mexicano. Entonces hay múltiples alternativas con una combinación de colores, ¿no? Pues, excelente. Bueno, pues me queda solamente felicitar al panel, pedirle un aplauso.